Bienvenidos a un capítulo más. Yo soy Brian Vega y hoy dejamos de procrastinar en Entonados Podcast. En cada capítulo hablamos con un nuevo artista y lo unimos a nuestro grupo de amigos. Así intentamos saber quién es y encontrar su parte más íntima. Este es un show hecho por humanos para humanos. Bienvenidos a Entonados Podcast. Y quiero que le demos la bienvenida a un nuevo miembro de Artistas en Rehabilitación. Hola, Sania. Ok, bueno, hola Sania. Y antes de comenzar también quiero que saludemos a mi compañero Felipe Cuesta. ¿Cómo estás, parce? Bien. Aquí feliz de otra vez estar en este asiento. Qué lindo. Oiga, que se siente muy bonito. Es una nueva temporada, entonces espero que la disfruten. Estamos con nuevas cosas, nuevos proyectos. Nuevos artistas. Nuevos artistas. Hoy van a haber sorpresas. Oiga, ojo porque van a haber sorpresas próximamente. En este capítulo tal vez, pero más adelante también. Ahí está. Y bueno, ¿cómo estás, Sania? ¿Cómo va todo? Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, gracias. Quisiera preguntarte un poco cómo comienza tu carrera y obviamente comenzar con el nombre, ¿no? ¿De dónde viene tu nombre, Sania? Mi nombre es una combinación extraña entre mis dos nombres, que no voy a decir. Simplemente es una combinación muy extraña de ambos. Uh-huh. Y al final me di cuenta que en realidad es un nombre real y es un nombre más bien como del Medio Oriente, que significa mujer brillante. Y yo dije, pues sí soy. Sí, apenas. Qué genial. ¿Y cómo es ese inicio que tienes tú cuando comienzas a hacer música? O sea, como el nacimiento de Sania al final, porque pues es un nombre artístico, ¿no? Entonces, el momento en que nace Sania, ¿cómo fue ese proceso? Yo me acuerdo que yo estaba en pandemia y yo estaba empezando a grabar una gran cantidad de covers, así como lo hacía todo el mundo, como por buscar qué hacer y moverse en redes y todo eso. Uh-huh. Y hasta que finalmente dije como no, pues necesito un nombre artístico porque mi nombre real no la da comercialmente. Un día justo antes de dormirme se me ocurrió y ahí empecé a cambiar todas las redes sociales, empecé a hacer covers ahora bajo ese nombre y de repente la gente me empezó a decir Sania más que mi nombre real, entonces se convirtió como en mi identidad, pero al mismo tiempo mi identidad comercial, pero es raro cuando me llaman de mi nombre real. Uh-huh. Es simplemente... ¿Y eso no te genera como alguna especie de dualidad de personalidad? Porque a mí me pasa también, ¿no? O sea, yo sí me llamo Brian Vega, pero no es exactamente así. Entonces, en el momento en que lo cambié, fue como, no sé, para mí me generó muchas cosas, como que en mi casa me llaman de una forma, los que me conocen hace 10 años me llaman de otra forma, hace 15 de otra, los que me conocen artísticamente me conocen de otra forma. Entonces, no sé si has sentido esa dualidad, porque sí siento que soy otra persona cuando me llaman por otro nombre, que pues también soy, pero... Digamos que mi primer nombre siento que se ha borrado con el tiempo y era el nombre por el que más me conocían antes. Entonces, como se ha ido borrando, como que se ha transformado, como mi primer nombre se transformó en Sania eventualmente. Mi segundo nombre siempre ha sido cosa de mi familia, siempre. Entonces, o de las vecinas del barrio. Sí pasa. Entonces, cuando me llaman por mi segundo nombre, mi modo es como, la niña de la casa, la que saca el perrito, claro. o la vecina, o la señora de la carne, ¿cómo está? En cambio, ya cuando es Sania, o incluso de vez en cuando me llaman por el primer nombre, ya es como ese predilecto más artístico. Oye, ¿y cómo has construido esa identidad de artista, siendo Sania? ¿Cómo han influenciado tus raíces y todo como artista para construirte a partir de eso? Pues, siento que fue un camino muy largo y muy intrincado en cuestión de que la música siempre ha estado ahí para mí, siempre, pero existía más en mi ámbito como escolar, en donde me llamaban precisamente por mi primer nombre. Entonces, claro, justo ahí empezó como a hacer clic el hecho de que fuera más bien como ese el nombre más artístico. Y ya posteriormente creciendo y empezando a hacer música, ahora bajo el nombre de Sania, de repente tenía una identidad supremamente diferente a lo que yo imaginé que iba a ser yo siendo música cuando era niña o cuando incluso era adolescente. Entonces, simplemente como esa influencia de que cuando estuve chiquita siempre quise la música y cuando fui grande la obtuve, pero de un modo totalmente diferente Distinto, sí. al que creí, pues fue como la sorpresa, pero también ha sido la manera para mí como un poco quizás de protegerme, pero también de exponerme al mismo tiempo. Okay. ¿Y siempre quisiste hacer eso entonces? ¿Siempre quisiste hacer música? ¿Nunca se te Sí. ocurrió otra cosa? No, sí, veterinaria, astronauta. No, mentiras, no. De hecho, lo que más veía a mi familia que yo iba a hacer en algún punto iba a ser veterinaria, porque Sí. mi conexión con los animales siempre ha sido muy grande en cuestión como mutua. Entonces, Atún lo confirma.
Atún lo confirma. Entonces, claro, mi familia decía como, no, tú vas a ser una gran veterinaria. Y yo, "Ujú". Y luego, no, eres increíble en las matemáticas, una ingeniera, una doctora, es que eres muy inteligente, eres muy pila. Y yo, ujú". Hasta que finalmente, pues, de algún modo se fue direccionando más hacia la música porque era mi modo más yo de ser. Y lo otro con la veterinaria era que sí me gustaba mucho, pero yo soy muy sensible con los No, animales. con Entonces no me animales imaginaba sufriendo. poniendo una Claro. eutanasia a quién sabe cuántos animales al día. Entonces Uy, dije como, Muy duro. no, por ahí no va. Sí. Y ese camino musical, ¿cómo inició? O sea, ¿cuáles fueron esos primeros pasos que diste como Sania? ¿Qué hiciste aparte de lo que me contaste Claro, lo de los covers. de Aparte de los los covers, covers? después de eso, como... ¿Cómo fue ya esas canciones propias, eso que sacaste tú como artista? Es chistoso porque lo primero que saqué de Sania fue escrito mientras yo aún tenía la perspectiva mía de mi primer nombre. Ok. Porque fue como las primeras canciones que escribí fueron catarsis de la adolescencia. Entonces, la primera canción que lancé se llama Besos con licor y es acerca del primer noviazgo que tuve, Ujú. el primerito, y como me destrozó, no mentiras, y como, no, y como cambió absolutamente toda la perspectiva de lo que yo creía que iba a ser el amor en algún punto, porque Ujú. yo, en una etapa de mi vida estuve muy decidida a creer que yo era sexual. Era Ok. muy extraño en el Ujú. colegio, mis amigas incluso me molestaban con eso, porque yo decía como, no siento atracción hacia nadie, no me interesa nada, hasta que llegó este personaje, pasó lo que pasó, evidente corazón roto, el primer corazón roto que suele ser como el más El duro, que duele más. y finalmente, listo, ahí, catarsis, una canción. Y luego eventualmente otro corazón roto, y luego eventualmente, ¿qué quiero decir acerca de mí como mujer política, como mujer Ujú. no hegemónica? Y empezaron a salir así canciones protesta, canciones de amor, canciones de salud mental. Entonces, básicamente, los primeros rastros de Sania son la catarsis de la adolescencia que finalmente se desarrolló en mi primer EP, Ujú. que por fin pude sacar el año pasado. Bien. Ok, bien. Uy, eso es Felicitaciones. un logro tremendo. Ustedes no saben lo duro que es sacar un compilado de canciones. Al final es Mm. durísimo. Uno lanza sencillos y pues y bien, pero como crear un concepto y lanzar un EP respecto a algo es una cosa increíble. Yo que ahorita en el último capítulo, de hecho, me Sí, preguntaron sí, sí. ustedes eso, ¿no? Como, ¿por qué nunca has sacado un álbum? Yo dije, pues llevo 2 EPs. Porque soy muy sencillo. Sí, yo dije, soy muy sencillo. Soy un hombre muy sencillo. No, realmente no tanto. Pero bueno, y hablando un poquito de eso, voy a hacer la de Braco. Dale. Me voy a meter al rancho. Pero a preguntar un poquito sobre lo que estabas diciendo del amor, ¿no? Porque hay una cosa que decías, bueno, de pronto soy asexual o no me interesa a nadie o lo que sea. Y llegas como a transformarlo a través de esa persona que aparece, que también de pronto fue hace mucho tiempo, no sé. Pero ¿cómo se ha transformado ese pensamiento que tú tienes, ese concepto sobre el amor? ¿Y cómo lo tienes hoy día? Em, sí, ¿cómo validas o no validas, no? ¿Valoras? ¿Sí? ¿Valoras el amor en tu vida? El amor romántico, ¿sí? Eh, ah, Puedes hablarnos de todo en Podemos hablar general, sí. de en general de todo. Pues, es que es difícil. Porque digamos que no ha vuelto a suceder una relación como tal en mi vida. O sea, como que se quedó ahí, se pausó. Evidentemente sí salí con personas y todo lo demás. Ujú. Pero nada, como que llegó a una conclusión y fueron más bien como la reina de los casi algos. Más bien me convertí. Es que Entonces salud. digamos que... Pero salen canciones de Pero ahí. salen Pero canciones. salen unos Sí. temazos, entonces, no, sí, claro. La perspectiva siento que ahorita, o sea, increíblemente ha cambiado más en los últimos 7 meses que en lo que pasó de 2024 hacia atrás. Entonces, mi perspectiva ahorita del amor romántico es como no, suena rudo, pero es más bien como no me interesa. Ajá. O sea, realmente Ujú. ahorita como que no es algo, y creo que desde hace un largo tiempo y más como cuando uno está como en ese punto de descentralizar un poco el amor romántico y si eres heterosexual o una mujer bisexual también, descentralizar a los hombres de tu vida, lo siento chicos, pero sí, o sea, Ujú. como que en ese punto de vista y en ese camino te das cuenta que necesitas definitivamente como descentralizar ese tipo de cosas y no es el típico, es el típico discurso hippie de, ay, yo no necesito el amor en mi vida, yo soy una mujer fuerte, independiente.
el camino es más duro que eso, de lo que uno puede llegar a imaginar. Entonces, en este punto de mi vida estoy como en modo, no me interesa. Simplemente estoy en un punto en el que digo como, si alguien llega tiene que cumplir demasiados requisitos. No veo ahorita que personajes de mi edad quieran llegar a ese punto, así que ¿para qué me preocupo? ¿De qué me preocupo? Como que realmente, y quitando como la cursilería del discurso, ahorita solita estoy bien. Y cuando ya se trata de otro tipo de amor, ese sí ha evolucionado en maneras que yo no pensé que fueran a evolucionar, y sobre todo he sabido encontrar los límites necesarios para amar sin desplegarme y romperme en el camino, porque siento que es algo que hice hace mucho tiempo y hasta hace poquito pude decir, cálmate que el amor propio viene primero, por más cursi que suene y por más que uno quiera quererse a sí mismo y en el camino sea cada vez difícil, más difícil, siento que ahorita es como la prioridad, como encontrar el amor, sea romántico, sea familiar, sea de amistad, que creo que el de amistad es el que más envuelve en mi vida ahorita en este momento, de una manera recíproca, pero tranquila, incómoda de vez en cuando, porque la amistad también tiene que ser incómoda de vez en cuando, no es limitarse a, es que yo quiero esto y si yo no lo tengo, entonces me largo, ¿no? Pero sí, de un modo en el que uno aprenda a reflexionar en el camino y estar con personas que aprendan a reflexionar contigo en el camino. Sí, también es como, en cierto modo, aprender a soltar a las personas también y entender que, esto lo dije también la vez pasada, Sí. sí, que todo al final tiene un ciclo y uno entiende que hay personas que pueden también tener un ciclo en la vida y como Y uno no es estático. Exacto, porque uno no es estático, a veces uno empieza a evolucionar como en este camino y ahí se encuentran personas que lo acompañan un tiempo, pero los objetivos o los ideales o etcétera pueden cambiar mucho y variar, como para allá, para acá, y pues yo tengo que seguir mi camino hacia donde está mi convicción, tal vez por ese amor propio, ¿no? Pues si me voy quedando solo, pues ni modo, si ya llegará más gente que pronto también vaya por ese lado, ¿no? Y mejor, porque mejor. así uno va filtrando. Y lo que dices es mucho sobre la paz mental también. Uno necesita eso para irse construyendo como persona y ya bastante difícil es vivir, como para uno estresarse por más personas. Tú decías algo interesante que es sobre estas posturas que has generado con el tiempo. También dijiste que eras una mujer empoderada, también política. ¿Nos quieres hablar un poquito sobre eso? ¿Y cómo influencia en tu vida, en tu música? No sé si tus canciones también van por ahí. Sí. ¿Quieres contarnos un poco? Me acordé de una vez que en mi universidad también bastante polémica. ¿Tu universidad es polémica? Sí, porque de ahí salió un queridísimo expresidente. Y ya. recuerdo que pusieron una placa de este señor y yo publiqué una historia diciendo como, qué mamera, porque justo estábamos saliendo de todo de toda la implosión que sucedió en 2021. Sí. Recuerdo que fui a la universidad de hecho a recibir una dosis de COVID, o sea, así de reciente estaba todo. Y una persona me respondió, oye, no deberías hacer eso. Y yo, ¿hacer qué? Y me dijo, hablar tan duro de esas cosas porque tú te vas a volver una cantante comercial y entonces eso puede influenciar. Y yo me acuerdo que yo le dije, antes que nada yo soy una mujer política y mi arte es político y siento que debo estar en una encrucijada muy grande para renunciar a eso, porque siempre he sido muy política y eso ha sido gracias a mi papá en especial. Papá con estas ideas heredadas de mi abuelo, que también tiene unas ideas muy fuertes, un hombre del campo. Entonces, claro, o sea, como que el modo en que se ha reflejado mi música, incluso desde los primeros retazos de canciones de una niña de 6 años, en algún punto siempre hay como alguito político. Sí. Y luego ya empecé yo solita, porque pues no tenía nadie que me direccionara en ese camino, más yendo hacia el camino de un feminismo descolonial. Y es así como nació una de las canciones que yo siento que es como la canción que cambió mi vida, porque me ha llevado a lugares en los que yo nunca imaginé estar, que se llama Achía, que es sobre la diosa de la luna, que tú la conoces. Entonces, esta canción habla de... Sí, exacto. Es que es pegajosa.
Sí, yo Habla. estoy acá en la cabeza reproduciendo. Sí, sí. Esta canción habla exactamente acerca de querer fomentar el respeto hacia las mujeres de los pueblos originarios, a las mujeres indígenas, porque incluso ellas mismas dentro de sus propias comunidades están haciendo sus propias reglas y su propia guerra, porque no muchas de estas comunidades entienden a la mujer como alguien con un propósito más grande que no sea como parir y tener como un rol de género muy específico. Sí. Hay mujeres dentro de las comunidades indígenas saliéndose de esos parámetros y empezando a ejercer una resistencia. Y acompañado de eso es entender que ellas al fin y al cabo son como el origen de todo, respetar a las personas indígenas y también empezar a respetar nuestro origen y empezar a respetar también nuestro poder ser mujer colombiana sin necesidad de entregarse a una hegemonía, que es exactamente eso por lo que yo más como que abarco la conversación, como de, hey, mira, no soy una mujer hegemónica, no vengo aquí a mostrarte ciertos parámetros físicos o estéticos, narcoculturales que quieren la gente ver, a veces incluso en mujeres comerciales. Soy esto, y por esto abogo, y por esto soy. Y también viene como desde un punto en el que desde pequeña se me dijo que yo tenía ascendencia indígena, y tiene que ver mucho con el hecho de que mi abuela y más que todo mi bisabuela eran mujeres indígenas de la comunidad Nasa. Entonces, eso para mí fue como, ok, entonces yo entiendo de dónde son estos rasgos, de dónde es esta nariz. ¿Ellos son de dónde? ¿De qué parte de...? Cauca. Ah, Cauca. San Sebastián. Okay. La tierra a la que iré cuando el ELN ya no esté. O sea, no sabemos cuándo. Sí, porque hace poquito como, no, es que el ELN llegó a la plaza. Y yo, ay, abuelita, ¿cómo voy a llevar tus cenizas para allá ahora? Pero bueno, como sea. Entonces, es el hecho de poder demandar y abogar y hablar fuertemente por este tipo de cosas que para mí no tienen un desencuentro con mi música ni con el arte. O sea, sería más fuerte aún como ese tema ideológico que la música. Es decir, la música o las dos están como a la par. Sí, porque puede ser que de pronto la música nos sirve como un medio para poder transmitir y comunicar todo ese tipo de cosas. O simplemente, o sea, no sé si me voy a entender. Sí, estoy entendiendo. Sí. Sí, entonces, ¿cuál sería como ese punto final, digamos, del objetivo que tendrías tú dentro de tu carrera en ese sentido? ¿Sí? Yo creo que es más hablar de lo que se me dé la gana. O sea, sí, suena un poco contestón, perdón. Sí. No, esto es un podcast. Sí, no, es más bien. Que hablamos de lo que nos da la gana. No, pues, te voy a poner no un sé. Pip en ese para que suene que dijiste hartas cosas. Me la regañan en mi casa. Bueno. La vecina. Esa es la niña que pasea al perrito, dice todo eso. No, más bien es como eso, como hablar de lo que se me dé la gana. Si un día se me da por ser súper política y hablar de absolutamente todo, lo voy a hacer. Si se me da la gana de hablar del mancito que me rompió el corazón, lo voy a hacer. Y yo siempre advierto que si me llegas a romper el corazón, voy a hablar de eso fuerte y entonadamente. Eso. Barras. Entonces, y que si quiero hablar, porque también es otro tipo de cosas a las que yo también traslado mucho la narrativa sobre la salud mental, también lo hago. Ya a este punto tengo como 2 canciones sobre salud mental, entonces es como lo que fluya de mi cabeza trastornada, porque de alguna manera si no existiera el arte yo estaría muerta o en un manicomio. Uy, bueno, por 5 y todos estamos así, sí. Estás en el lugar correcto. Sí. De hecho, ojalá los manicomios no van a este programa, o si no, estaríamos más Entonados Podcast desde el pabellón. Y bueno, yo creo que con esto vamos a escuchar una canción de Sania y ya continuamos con esto que es de Entonados Podcast. La siguiente canción se llama Afuera está el sol y es una canción de mis amigos Purple Mate, Valeria Tamayo y yo. Y continuamos con Entonados Podcast y vamos a cantar, ¿sí? Sí, cantemos. Entonces vamos a brindar, así sea con agüita, pero vamos a brindar. Como saben, estos vasitos están disponibles. Ustedes nos escriben acá si quieren llevar su vasito de Entonados Podcast.
Tono Records, estos patrocinadores, si usted quiere un patrocinador específico, se los ponemos porque ya no tenemos responsabilidad legal. Listo. Y continuamos. Y patrocinado por Chayanne. Sí, patrocinado por Chayanne. Sí. No, si nos miramos a los ojos, Dios mío, Sí, Dios mío. yo lo hice automáticamente. Hay que mirarse a los ojos cuando brindamos. Y con la mano izquierda. Y con la mano izquierda, ¿sí? Hay que mirarse a los ojos, pues, porque ajá, y con la mano izquierda para que se repita, ¿listo? Entonces, hay que tener en cuenta eso, siempre con eso. Y quisiera preguntarte, ¿por qué procrastinamos tanto? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Yo siento que es como una mezcla de, ¿cómo decirlo? Cuando éramos pequeños, siento que todos los que fuimos niños en los 2000 tenemos como la misma perspectiva de que nos prometieron un futuro súper grande e inimaginable, porque estaba precisamente desarrollándose toda la parte tecnológica, entonces teníamos como toda esta perspectiva de un futuro. Y conforme fuimos creciendo nos dimos cuenta que toda esta perspectiva cambió y hay algunos quienes tuvieron como mejor fluidez con respecto a ese nuevo futuro que el futuro es ahora. Ajá. El futuro de antes que es el pasado de mañana. Exactamente. Sí. Y otros quienes simplemente nos atormentó la vida de alguna manera, o por mi parte siento que esa fue como la manera en la que yo empecé a percibir la vida adulta, que fue ser una niña muy brillante de niña, realmente bastante brillante. Llegábamos a un punto, o creo que llegó un punto en el que yo era una niña muy, muy, muy pequeñita, pero que yo tenía como habilidades un poquito desarrolladas a los niños de mi edad. Entonces incluso creo que llegó una madrina a querer regañar a mi papá por decirle: usted, ¿por qué está obligando a esa niña a leer y aprender tan rápido? Déjela ser niña. Y mis papás eran como: para nada, esa niña abrió un libro y empezó solita a imaginarse cosas y le damos las herramientas necesarias para hacerlo, y así como que ella solita desarrolló como todo eso. Y conforme eso fue avanzando, pues claro, fue como wow, vas a ser impresionante cuando seas grande, vas a ser muy grande, vas a tener un futuro brillante, eres muy inteligente, vas a ver. Y de repente sigo creciendo y llega el trastorno de la ansiedad y trastorno mixto de ansiedad y depresión a mi vida. Y de repente yo empecé a sentir como que mi cerebro ya no era capaz de aprender. Todo lo que yo era capaz de absorber como un gran conocimiento empezó a convertirse en algo lento y pesado. Y eso fue como empezando bachillerato, que supuestamente como que las materias empiezan a cambiar y todo se empieza a volver más difícil. Yo iba con toda y de repente ¡pap!, algo se rompió ahí, seguí creciendo, eventualmente el arte llegó a mi vida, como te dije, como literalmente si el arte no existiera en mi vida estaría sí. Entonces desvividos, ¿no? Entonces siento que eventualmente lo que pasó fue como una mezcla de eso, como de todavía añorar ese futuro gigante que yo creía que iba a llegar a mí algún día, y al mismo tiempo estar constantemente contradebatiendo y peleando contra mi propia cabeza el hecho de: ven, pero ¿por qué no hemos avanzado todo lo que se supone que a este tiempo teníamos que avanzar? Entonces las pequeñas tareas de cada día se convierten en más sobrepensar esa tarea que hacerla, y se convierte en una procrastinación constante, fluida y desgastante. Un poco a raíz también de la presión que le genera el resto de personas a uno. Y uno termina como diciendo: igual si lo hago, no voy a cumplir las expectativas que están esperando de lo que tengo que hacer. Pues más bien de plano no hago nada. y esperamos a ver que pues ya llegará el momento que de pronto esté un poco más preparado para hacer esa X labor que tenga que hacer, pero pues uno nunca va a estar preparado para hacer las cosas hasta que se arriesga a hacer las cosas al final, ¿no? No, para nada. Y eso me lleva también al otro tema, es que nosotros nos enseñan cómo tener un orden de vida y cómo ir hacia adelante siempre. O sea, siempre el camino tiene que ser muy recto. Y a medida que aprendemos, vemos muchas curvas, muchos altibajos, porque para nada es que siempre tengamos más, porque a veces terminamos bien abajo y tenemos que volver a levantarnos. Y que lo que decías ahorita, digamos, con el tema de que nosotros como que crecimos como en el 2000 y pico, tal, es un tema muy
difícil porque sí era como de un futuro incierto, decir, no es que usted va a tener todas las posibilidades y no sé qué, y uno se vuelve un duro en una técnica específica y resulta que pasaron 5 años y esa técnica sirve para un carajo, no te sirve para absolutamente nada y llega un pelado hoy día de 17, 18 años y te soluciona eso en un momentico, porque nosotros quedamos como en una brecha generacional que ni somos tan duros en lo analógico sí. ni en lo tecnológico, o sea, sí, de hecho voy a contar la anécdota que nos pasó ahorita con mi papá, ¿no? En el set, sí, sí. Tiene uno problemas a veces manuales o algo así y uno lo sabe solucionar, o sea, yo lo soluciono, yo igual monto el resto del set, pero como que tengo un problema de un alambre que no... Y no sé, tocó y llamar eso que a no alguien. hicimos lo típico de buscar en YouTube, ¿no? Exacto, pues, claro, porque no hay internet ahorita acá. Pero sí, nos tocó como que fuimos preguntamos en todos y ninguno Sabía de los que cómo. estaba aquí pudo solucionar eso porque todos crecimos en esa brecha generacional que no somos ni los mejores tecnológicamente ni los mejores manualmente. Mi papá es muy bueno con lo manual, entonces pues vino y hizo esa vaina y ya está, y terminó de montar Un el minuto set y ya sale. en un minuto, ya vamos como... Entonces, claro, nos pasa eso y siento que muchas veces cuando uno intenta hacer algo, tienes miedo de que todo le vaya a salir mal por también esa presión de tal vez cuando eras pequeña, el sentir que eras como la maravilla, eso es un problema también, ¿sí? Creo que realmente el hecho es hacer sentir que el niño es niño, de la forma en que sea el niño, pero que se sienta tranquilo y libre de ser lo que quiera hacer, ¿no? Igual, también son generaciones distintas. Nuestros padres aprendieron sobre la marcha y tenían un ejemplo un poco más difícil. Tenemos en cuenta a los padres de nuestros padres, nuestros Claro. abuelos. Esa Uy, crianza sí. a punta de golpes, de prohibiciones. Sí, Sí, total. a mi mamá le tocó también duro. Claro. Y pues ellos hicieron lo mejor. Por lo menos en mi caso, yo soy el mayor de mis hermanos, por lo menos de mi hermano. Y evidentemente conmigo fue prueba y error. No es como que ella supiera qué hacer. Claro. Entonces, dio lo mejor que se podía. Ya en adelante ya vamos aprendiendo sobre la marcha. Pero entonces, yo quería preguntarte, Brian, y también, Sania, con lo que me dijiste, ¿crees que nosotros a lo largo de la vida cumplimos metas o estamos viviendo para cumplirlas? ¿Por qué me preguntas eso? No me pone ansiosa. Te dije que tenía trastorno de ¿Por qué le ansiedad. preguntas sobre el futuro? O sea, mi futuro son un plazo máximo de 3 meses. Después de eso, Ok. mentiras, no, Como pero los yo siento peces. que exactamente, no más de ahí, por favor. Yo siento que eso tiene que ver con la perspectiva de vida que cada uno tenga. Siento que eso es como tan voluble y al mismo tiempo tan cambiante porque les voy a contar, yo tuve un viaje hace poco a unas islas que les llaman las Islas Encantadas, se llaman las Islas Galápagos. Ok. Tuve un viaje que yo jamás me imaginé tener porque yo jamás pensé conocer el mar. Yo dije como, me muero a los 27 y no conozco el mar y ya, o sea, todo bien. Hasta que de repente la vida buscó configurarse para que yo pudiera conocer el mar, acampar por primera vez, Wow. hacer una mochileada por primera vez en mi vida, hacer cosas raras que yo jamás por ansiosa me imaginé hacer. Y mi perspectiva de vida de aquí a lo que fue enero es cambiante. Y entonces yo me acuerdo que el año pasado tuve un viaje a Villa de Leyva y en el bus yo iba con compañeros de la universidad y tenía al lado una chica que canta muy bonito, se llama Amarilla. Ella tiene esta perspectiva de la vida que es como la vida es hermosa, la vida es asombrosa. Ella vio un paisaje y yo sí, qué lindo el paisaje, y ella como la vida es muy linda, miren este paisaje. Y yo, ay, bueno, sí, ya voy a Bonita volver la a vida, dormir, sí. gente muy Bonita positiva la para vida. mí. Y ahorita tú me muestras un paisaje y yo soy como, wow, qué lindo ese paisaje. No sé, supongo que son enseñanzas que le llegan a la gente de manera diferente. Entonces hay gente que vive por sus metas y gente que va cumpliendo las metas, por lo tanto va alargando su vida. Yo creo que soy más de la segunda. Sí, pero ¿eso fue antes del mar o después del mar? Lo de Villa de Leyva. Que ahora ves un paisaje y es No, como... eso fue después del mar. Después del mar te de ver cambia, el mar, ¿no? ¿cómo no? El mar me Uy, cambió y la es que es vida. increíble. Y se supone que yo lo había conocido de chiquita, pero como que yo no tenía muchos recuerdos de eso y los iba desenterrando conforme iba reconociendo otra vez. Y yo decía, no, pero es que, o sea, este viaje yo no lo recuerdo, no sé por qué,
pero algo muy denso tuvo que haber pasado para que yo no lo recuerde. Claro. Y ahorita como que reformó todos mis recuerdos del mar y de cómo percibí la vida allá y cómo fue volver y sentir como que todo es infinito y nada es la nada. Es cosas muy cursis y muy raras y muy hippies que yo jamás pensé que me iba a decir a mí misma, porque yo antes decía, ugh, qué hippie. Ahorita soy toda... Debe ser algo de la brisa marina, con ¿no? la florecita y todo así. Sí, echando flores para ahí. Pero sí, el mar es lo cambia a uno. Yo me acuerdo de cuando lo vi hace 2 años, creo, que fui al mar. O sea, hacía un buen tiempo que no... Había ido una vez, hace 10 años, y volví hace 2. Y esta vez fui solo. Entonces sí estaba solo, como que quería despejarme un poco de todo esto y tuve una oportunidad de ir. Bueno, el caso es que estaba allá y recuerdo que solo yo dije, no tengo nada que hacer, voy a ir al mar a ver qué es la joda con eso. Y me senté así a mirar y me embobé. O sea, es maravilloso, o sea, escucharlo nomás es como... Es el mejor ASMR. Ay, sí, yo, ay, qué maravilla. Y me pongo a mirar el cielo. O sea, no, les bien sea el atardecer o las estrellas o... Digo, esto es una cosa que de pronto aquí en Bogotá uno no se toma el tiempo de hacerlo porque tiene como un atardecer bonito cada 2 semanas y dura 3 minutos. Y siempre Sí, suena a carros por y los... suenan carros, suena todo. Es como, pero es algo muy fugaz. Allá dura un buen rato. Es mucho más bonito y siento que eso también le permite a uno entender que de pronto la vida es más lo que uno va haciendo en todo el camino que lo que uno va a hacer cuando llegue al final. Es decir, la meta es como que te da un rumbo para saber para dónde agarrar el camino. Pero lo importante realmente es el camino. O si no, nos empieza a pasar un poco lo que pasa con Sísifo, Y ¿no? las frustraciones y ¿Sí? todo. Llego, subo la piedra y bueno, tengo que volver a subir la piedra. Entonces realmente lo valioso aquí es que subir la piedra o... ¿Cierto? Sí, yo siento que todo se va aprendiendo. Hemos crecido mucho incluso en este proyecto. Sí. Hemos desarrollado bien. Antes las secciones están un poco más dispersas, nos íbamos por muchas ramas, pero ahorita todo está más estructurado. ¿Por qué? No por la meta de llegar a ciertos capítulos, sino porque aprendimos cómo hacerlo mediante eso. Y porque nos disfrutamos el camino y porque sabemos cómo va haciendo el recorrido. Y también de pronto en esa parte del recorrido uno empieza a hilar todas estas cosas dentro del caminito que uno está haciendo en la música, ¿no? Mi camino en la música, por eso te he preguntado ahorita, es porque a veces uno dice, bueno, ¿cuál es mi objetivo? ¿La música o el mensaje que estoy haciendo, que estoy dando, el tema de transformación, bien sea social, bien sea humana, bien sea lo que sea? Hágalo o no lo haga, pero de pronto esa es la forma en que, eso es lo que yo quiero hacer, ¿sí? El camino es en la música, después encontramos el podcast, les dije, nos fuimos por el podcast también, está chévere el podcast, tenemos dos caminos, y uno empieza a unir como todas sus ideas y todas sus metas en un caminito, cuanto va pasando el tiempo, porque claro, después de los 27, uno dice, bueno, ni me morí ni fui famoso. Ya, ¿ahora qué hago? Entonces, ahora bueno, metamos todo como un caminito un poquito más cercano y vamos dándole forma a esto. Entonces, ¿cómo haces para vincular todo con la música? Digamos, todo este tema de la salud mental, pero también la salud física un poco, también todo el tema de los atardeceres, ¿no? De la música. ¿Cómo te ha influido en ti? No estoy hablando como tal en la música, sino en ti como persona, ¿no? Como Sania, persona de los 2 nombres y apellidos. Yo creo que es más bien como, vuelvo a decir, la catarsis de absolutamente todo, porque siento que algunas personas que tienen alguna manera como de soltar cualquier cosa que están sintiendo, en mi caso siempre ha sido como algo muy enredado hasta el momento en el que me siento a escribir una canción y me armo las palabras y me armo la poesía para poder elaborar lo que estoy diciendo. Sí. ¿Tienes un proceso de composición fijo o...? Ha cambiado, pero normalmente siempre es como tener un tema en la cabeza y decir, bueno, qué palabras me llegan. Y a veces como que a propósito me esfuerzo a escribir algo, pero no surge tan bonito como cuando ya después se me ocurre, no sé, despertándome, paseando al perro, yendo a la tienda. Normalmente las canciones, la mayoría de canciones que he lanzado se han ocurrido de esa manera. Entonces, con la primera canción que habla de salud mental, que es mi canción llamada 20, siento que es como la canción más deprimente que he escrito y que no sé si sea en algún momento capaz de poder cantarla en vivo, porque realmente es como rajarme, abrirme y mostrar las vísceras. Es una canción como demasiado, demasiado vulnerable. Vayan a escucharla. Vayan a escucharla. Siento que es como también la más larga y la más como experimental.
porque tenía como todo este concepto de que en su momento yo me sentía incapaz de hacer lo que otros adolescentes hacían en ese momento yo no entendía que era ansiedad, pero era evidente ansiedad. Y entonces es como una canción disco, como en una fiesta, pero que te ahoga y te ensordece y tú estás simplemente intentando respirar en el camino. Esa es la canción 20, o sea, como que... Y me acuerdo que cuando yo la presenté, yo decía Sí, como, entendemos. Sí. la vida se siente como una fiesta en la que todos están disfrutando y yo estoy en el baño sin poder respirar, esperando a que se acabe. Uf. Y luego ya evidentemente yo siento que como una contrarrecompensa acerca de, bueno, ahora voy a hablar de lo que en este momento me está matando, que es procrastino absolutamente todo lo que hago. Tengo todas estas metas y no las estoy cumpliendo, entonces, ¿qué carajos es lo que voy a hacer? Y entonces es ahí donde se viene como todo este sonido. Tengo a Valeria Tamayo, una gran cantautora, que me dice, quiero hacer algo como al estilo Kali Uchis, y yo, que podemos hablar con algo con sentido Kali Uchis. Y luego después vino otro gran amigo, compositor, productor, que finalmente es el productor, masterizador de esta canción, en donde simplemente me siento en su estudio y le hablo de lo que quiero hablar en esta canción y estoy llorando. Y lloro y lloro y lloro y no podemos grabar ese primer día, pero luego posteriormente empezamos como a construir la canción poquito a poquito con respecto a unas ideas musicales y ya después cada uno yo dije como miren, esta es la idea. Yo siento que cada uno ha vivido diferente como este atravesar de sentimientos. Ustedes pónganle letra a su pedazo porque es una manifestación de lo que ustedes son y de lo que yo admiro en ustedes y de lo que yo sé que ustedes trasladan como personas a su arte. Entonces es así como salió esta segunda canción, que es la última que salió, que se llama Fuera hasta el sol. Ok, y cuando ustedes escribieron, igual se compartieron como la letra y decir, oye, esto tal, o solo dejaron que lo que fuera. Lo que salga. Yo planteé primero como lo que yo quería que sucediera por ejemplo, en mi parte de la letra. Como que yo siempre tuve en la cabeza como cada uno va a escribir su propia línea, porque, repito, o sea, como que cada uno traslada su pensar a su arte, a su manera, y es un proceso creativo que voy a respetar. Y creo que ya después con Valeria fue como, bueno, nos sentamos a escribir a ver qué podía fluir y como que las primeras palabras no nos fluían. Me acuerdo que yo le decía a ella como, mira, escribe esto y ella, bueno, está bien, sí, me gusta esa idea y la tratábamos de configurar, pero finalmente no salió hasta que ella estuvo solita en su casa, escribió unas líneas, las trajo y quedamos, no, es que esa es. Y lo mismo pasó con Mate, Purple Mate, que él también, o sea, como escribimos unas líneas que iban a ir al principio, pero luego él dijo como no, creo que me encuentro mejor conmigo mismo haciendo esto y elaborándolo de esta manera. Entonces fue como escribir y borrar, pero al fin y al cabo cada uno interpretando desde su propia, pues desde su propio ser, porque al fin y al cabo es una canción que busca ser un poco jocosa en algún punto, pero también bastante vulnerable y bastante personal acerca de cómo cada uno ha vivido exactamente ese mismo episodio, de tener todas estas metas, tener todos estos como puntos en la lista de tengo que chulearlos para poder cumplir y un día simplemente verlos y no poder levantarte de la cama porque la vida te pesa. Y a partir de eso reflexionar todas las decisiones que has tomado en tu vida y decir como si hubiera tomado esta decisión diferente, hubiera llegado a esta otra meta. Todo este tipo de cosas que son como esta bolita de estambre que se suma y se suma y se suma cuando eres un joven adulto trastornado. Es que igual uno no sabe de muchas de esas cosas. Uno a veces planea de verdad mucho a futuro y es que no lo sabe, ¿sí? Como, no sé, es que se me vinieron varias cosas a la cabeza ahorita. Sí, que uno no sabe en qué momento no se va a despertar tampoco, ¿sí? Es como, Con todo lo que pasa en el mundo, no sí, sabemos no, y qué es que pasa. de hecho, digamos, esta semana, la semana que grabamos, esto no importa, tuvo un problema en el zip, ¿sí? Se subieron a robarnos y todo esto. Y yo nunca he afrontado un robo con tal madurez, que es la forma más extraña de un robo. Me quedé quieto. O sea, en los Te manes. abstraíste del lugar, ¿cierto? Sí, fue como que me desvanecí. Yo dije, como, no sé si han visto estos muñequitos, los niños que se tapan los ojos y entonces creen que ya no los ven. Sí. Algo así fue lo que hice. Como las avestruces. ¿Sí? Algo así fue lo que hice. Cuando venían subiendo, empezaron a no sé qué tal y eran 3 con cuchillos y con un arma y se subieron y yo me quedé así.
Y, y no hice nada más. Se me acercaron y como, bueno, el celular, no sé qué. Yo como que lo miré. Y volví a mirar como a la nada. Así como, lo miré y le miré el cuchillo. Y miré otra vez a la nada. Y se quedó así. Y, hay más gente para robar. ¿Sí? Pero dije, claro, y pasaron los tres. O sea, pasó uno por uno y a los tres les hice lo mismo. Y luego se bajaron. Y creo que fui el único que no robaron. Pero, no, pero esa reflexión era a que uno no sabe en qué momento. Es decir, uno a veces dice, claro, hubiera tomado de pronto esta otra decisión, habría salido mejor, ¿sí? Porque X o Y cosa. Pero tú no sabes si hubiera tomado esta decisión, de pronto me hubiera salido un evento en El no sé efecto dónde mariposa. y me hubiera accidentado. ¿Me voy a entender? O sea, uno dice, claro, eso era lo que yo tenía que hacer. No, de pronto es el momento en el que uno está y tenía que hacer lo que hice. No me quería levantar y no me levanté y ya está. Este mes de agosto, esto creo que no sale en agosto, entonces el mes de agosto, claro, no me quería levantar muchas veces y dije, no quiero hacer nada. Y yo te qué hice? respondía a las historias diciendo, literal, mi canción, escucha mi canción. Escúchala. Sí, escucha mi canción. Escucha nuestra canción. Y me pasaron varios días en que no quería hacer nada. ¿Y qué hice? Nada. No hice nada. Y llegó un momento, después de 2 semanas de no hacer nada, que ¡puf! Y dije, uy, tengo que hacer, o sea, quiero hacerlas. Y las voy a hacer. Y quiero escribir. Y empecé a escribir. Y escribí y empecé a mezclar. Y mezclé 4 canciones. Así como... Porque de pronto ese era el proceso. Eso era lo que tenía que pasar. Y a veces como artistas eso es lo que tenemos que hacer. Dejarnos ser. Sí, no sé si a mí me pasa diferente a ustedes, tal vez sí, pero el hecho es que yo me presiono mucho por tener que cumplir cosas. Entonces, si yo tengo que entrenar, siempre es ahora, si yo tengo que cumplir con un trabajo es ahora, tengo que hacer música, lo que sea, siempre tiene que ser eso. Y en el momento que fallo, tengo que reponerlo. Entonces se van acumulando cosas y al final es como una sobreexplotación propia. Entonces, muchas veces también es por lo que no sé si es algo que tengo guardado en mi mente, como lo que esperan de mí, que debería cumplir a cierta edad, en cierto momento, o realmente es por algo que yo quiero. No lo sabemos todavía, no lo sé en ese caso. ¿Ustedes han sentido qué es lo que esperan de ustedes como artistas? ¿O comparado también con lo que realmente ustedes son? Con lo que ustedes de verdad son como artistas y quieren ser. Como artistas, o sea, como la relación entre ser... Lo que muestras como artistas y lo que la gente espera que tú seas, comparado con lo que de verdad quieres ser como artista. Uf, yo siento que todo es político. Voy a volver a hablar de política. Algo a lo que yo llegaba, una conclusión que yo llegaba con la mujer que lidera toda esta residencia artística de la que fui en Galápagos, que es una residencia artística enfocada en mujeres. Ella es una mujer de rasgos indígenas fuertes, pero ella decía como tampoco me puedo apropiar de eso porque realmente no es lo que soy. Entonces ella hablaba de su proceso de sacar música y como las dos estábamos como ahí conectadas, porque ambos hablábamos un poquito como de la parte hegemónica, de lo que se espera que sea una mujer vista comercialmente, cosa que ahorita está cambiando porque he visto muchísimos más tipos de bellezas de mujeres ahorita en la música, sobre todo de cantautor, que es algo que me alegra muchísimo y que me alegra que esté cambiando. Pero cuando estás en un bar y te subes, entonces el muchacho súper apuesto con una camiseta blanca y una guitarra tocando, no sé, sin bandera, se gana una atención muchísimo más grande que una mujer que no se ve tanto como lo que esperan que una mujer como que performer se vea haciendo algo completamente diferente. Claro. Entonces aquí es donde viene como todo este discurso que creo que es bastante válido, como el hecho de que las mujeres artistas han tendido a reinventarse muchísimas más veces de la que lo han hecho un hombre, porque su fórmula de hombre de música comercial gigante funciona de una manera muchísimo más simple que una mujer performer que quiera alcanzar como todo este campo de lograr ser bailarina y al mismo tiempo lograr ser cantante, al mismo tiempo lograr ser cantautora, pero al mismo tiempo lograr ser como directora visual de las cosas que quiere mostrar. Entonces siento que en algún punto eso carcome un poco como mi vista de
es que a lo mejor si yo fuera de esta manera, físicamente, como que sería más comercial, porque no lo soy tanto, es mi manera de hablar, lo estudio, lo reestudio, hago 1000 cursos de gestión, veo que no funciona, ¿por qué lado me voy? ¿Es que acaso es el algoritmo? ¿Es que acaso soy fea? ¿Es que acaso no? O sea, pensamientos que yo siento que a todas en algún punto nos han carcomido en cuestión de cómo tu imagen tiene que vender y no en el hecho de que tu imagen venda como lo hace una mujer modelo. Sí. Que es como tal cual el hecho de vender y cumplir ciertas proporciones, sino como vendo yo como persona, porque al fin y al cabo quien interpreta allá arriba soy yo, entonces yo de paso también tengo que ser un poquito comercial, pero hasta qué punto eso me va a comer la existencia cuando creo y a qué momento me va a comer la existencia cuando performo, en qué momento voy a sentir que el gordito de la espalda va a interrumpir cualquier foto, eso está bien, eso está mal, a la gente le importa, realmente no le importa, le estoy poniendo yo más peso que esta otra persona, en las fotos me va a ver bien, si esa foto la subo van a decir como que soy esta mujer o soy esta otra mujer o qué es lo que tengo que ser todos. Sí. Y la mía se la debo. Okay. Ahorita se la respondo porque tenemos que hacer una pausa comercial. Para escuchar otra canción. Sí, claro, es que hay que escuchar la canción, si no se nos va el tema. Entonces ya volvemos con Entonados Podcast. La siguiente canción se llama No hay canción de cuna y es una canción protesta que escribí en los años pasados. Y continuamos con Entonados Podcast, con esta última sección. Y como saben, esta sección no la presento yo, la presenta el bueno de Felipe Cuesta. ¿Cómo estás? Bien, bien. Igual estabas todo el tiempo, ¿no? Tú preguntándole cómo está y ya 40 minutos acá. Mágicamente aparecía aquí otra vez. Ni me había... Ni no me dice no. No me doy cuenta. Propongo, retomemos. Sí. Eso, retomemos. Salud. Con la izquierda. Con la izquierda, eso. Ay, Atún está viendo a ver si lo dejamos entrar a la sección de él. Él siempre está en esta sección. Yo no sé cómo es que sabe, pero siempre en esta sección empieza a maullar para entrar. Él me tiene cariño. Así como ustedes después de esa sección, ¿cierto? Esperemos a ver. Es una actividad, es una dinámica. En esta sección no sabemos qué va a pasar y son dinámicas divertidas. Entonces, viendo un poco el capítulo, viendo cómo nos desempeñamos, yo voy a ser de moderador en su destino. Miren, por favor, hágale publicidad. Quiero que sepan que Brian fue el ganador de una dinámica que hicimos para ganar una camiseta con la portada de la canción hecha por Valeria Tamayo, una de las cantantes también de la canción, que es cantautora, pero también es una excelente artista gráfica. Miren eso tan bonito. Listo, vayan a escuchar la canción. Ahí participamos y ahí estamos, vea. ¿Sí? Ya, listo, ahora sí continuamos. Continuamos con la actividad. Les va a dar posibilidades que los va a llevar a un destino. Entonces ustedes tienen que escoger para jugar un poquito con esa ansiedad que todos tenemos. ¿De acuerdo? Ok. Solo les digo, hay 2 posibles resultados y ustedes me van a decir dónde quedarán. Ok. La primera pregunta. Ustedes dicen si se ponen de acuerdo o cada uno coge su camino. ¿De acuerdo? Pueden escoger tener todo el dinero del mundo, sí, pero no tener tiempo. O tener todo el tiempo que quieran, pero vivir con muy poquito dinero. El tiempo. Yo ya soy la segunda. Pero puedes escoger lo que tú quieras. Si yo pudiera escogería igual. Acuérdense que eso lo va a llevar a un resultado, ¿no? O sea, después de esto va a pasar algo. Van a pasar dos cosas más que se van a acumular para que yo les dé el resultado de dónde lo llevo esto. Ok. Dinero y sin tiempo. Dinero y sin tiempo. Ok, dinero sin tiempo. ¿Y tú estás de acuerdo o quieres ir por el otro camino? Yo voy por el tiempo sin dinero. Bien. Sí, es que en cualquier momento uno se vuelve un loquito del centro. Entonces, no. ¿Qué es eso? Ese no es tu destino, pero bueno. Pero vamos a ver. Voy a escoger el loquito del centro. Siguiente pregunta. Va acumulados. Piénsenlo bien. ¿Prefieren tener mucho éxito, pero en otro país? ¿O ser incógnito, pero viviendo con sus seres queridos? Eso está más difícil, creo. Ser incógnito, pero con mis seres queridos. Vida simple. O tener mucho éxito, pero tener que irse. Sin volver. ¿Pero qué sería el éxito en ese caso entonces? ¿Fama? Fama, reconocimiento.
No me Éxito llama. intelectual. Ah, bueno, como ustedes éxito lo que intelectual quieran. me parece llamativo. Un Nobel. Bueno, prefiero ese entonces. Ok, irse, muy bien. Irme. Dinero, irse, sin dinero, pero se va. Ajá. Sí. No sé cómo se fue, pero se Sí, fue. sí, pero sí, esa. Y último, Ajá. ¿prefieren compartir con su familia, pero morir temprano? ¿O vivir mucho tiempo, pero viendo a su familia muy poquito? Morirme rápido. No importa cuál sea la otra opción. No, mentiras. Uy, es que esa está difícil. Pero creo que vivir harto tiempo tendría sentido con lo del éxito. El éxito puede ser en un momento, ¿no? Depende de lo que sea el éxito. Ok. Por eso fue que dije como depende. Y me dijo que cualquier cosa, lo que yo considere éxito. Entonces supongo que eso tendría que ver con un buen tiempo. Porque tendría que ver un poco con el éxito intelectual y todo esto. Y pues si tengo poco tiempo, pues no podría tener ese éxito intelectual. Sí. Pero Y creativo y dan etcétera. esa respuesta muy fácil porque Ujú. realmente imagínense vivir todo ese tiempo lejos, sin Ujú. apoyo emocional, ¿no? Ujú. Y con la presión del éxito. Entonces puede que sea, eso transmita, ya te doy la palabra, Sí. puede que eso transmita también ese deseo interno de cumplir esas expectativas que tanto hablamos en los capítulos, ¿no? Nosotros con esas expectativas de grandeza, de éxito, de recorrer el mundo, pero a la larga, ¿vale la pena todo lo que sacrificamos por eso? Porque, salud. ¿Vale la pena sacrificar la salud por eso? El hecho de entender que nuestra Va a tocar familia... ir a abrirle al gato, sí, porque Él está haciendo reclamos. ¿Cómo así que se va a ir lejos? ¿cómo me va a dejar aquí? Por ser exitoso en vez Por de ser tener exitoso. el amor de atún a su lado. Son esas cosas, ¿sí? No hay un camino determinado, pero todo- Sí, va a tener que aparecer aquí La abajito. sección de atún. La sección de atún, sí. La sección de atún. El gato que hace miau. Ya. Bien, ya. Entonces tenemos que reevaluar más o menos cómo definimos el éxito, porque mucho de ese éxito puede ser tan solo vivir una vida bien, constante. A veces la constancia la sobrevaloramos, pero muchas veces nos preguntamos qué vamos a hacer con nuestra vida. Por más de que alcancemos una meta, como lo hablabas, llegas ahí y después no sabes qué hacer. Alcanzaste ese éxito, sí, pero ¿y qué sigue después? No lo sabemos. Entonces podemos reevaluar eso y creo que muchas de esas incógnitas, de esos sentimientos que tenemos, de sobrepensar, de no saber qué hacer un día que todo parece gris, podemos sentirlo a través de estas canciones que nos está mostrando Sania. Entonces es una bonita forma de reconciliarnos con nosotros, de no ser tan duros con nosotros y con personas que también nos importan, porque a veces no entendemos cómo se siente la otra persona y es bueno tener estos espacios, esta música que nos pueda permitir esa visión más amplia. Entonces te agradezco por mostrarnos estas canciones, vamos a escuchar esto. Sí. Con mucha atención y vamos a reconectar con esa emocionalidad que a veces es difícil de mostrar, porque ante todo el mundo siempre queremos mostrar esas cosas bonitas y tener sueños grandísimos, pero en nuestro interior es mucho más complejo que eso. Y por eso hay que buscar en el interior y música que conecte también con nuestro interior. Claro, es que, bueno, yo volviendo, estaba así que pensando en lo del éxito, bueno, es que hay unas cosas ahí, decir, si vivo poco tiempo pero con mi familia y soy exitoso, ¿sí? Es como, voy a dar un ejemplo este no es un ejemplo real, pero más o menos. Digamos, de los Jackson 5, ¿no? Ujú. Entonces estuvo Michael Jackson, tuvo éxito a los 5 años. Y ahí estaba con su familia, ¿no? Y estaba siendo exitoso. Y se pudo haber muerto a los 8 años. Y ahí está, al poco tiempo, estuvo con su familia y fue exitoso, ¿sí? Ujú. Por eso dije, prefiero también la otra opción. Como decir, prefiero estar mucho tiempo porque eso también permite un proceso de transgredir de la forma en que quiero hacerlo y no en la forma en que en cierto modo me tocó.
porque tiene que ver con mis papás, tiene que ver con la sociedad donde yo nací, tiene que ver con todo eso. No quiere decir que con el tiempo no tenga que ver todavía con eso. Claro que tiene que ver con eso porque es la raíz, pero ya puedo escoger yo un camino un poco más a lo que quiero hacer. Estoy justificando las respuestas. No, y esa pregunta es importante porque es cuán bien se siente uno consigo mismo para vivir con uno solo. Claro, y si los veo poco tiempo, digamos, a la familia, sé que ellos van a estar más felices sabiendo que me ven poco tiempo porque estoy cumpliendo unos sueños y unas metas y estoy cumpliendo cuál es el objetivo y la raíz de la razón, perdón, de lo que yo quiero hacer con mi vida, que a que yo esté con ellos todo el tiempo y no haga nada. ¿Sí? Y tenemos que aprender a hacer esas cosas. Sí, creo que un poco lo que estamos diciendo del amor y esto de aprender a soltar también. Y la familia, pues no quiere decir que haya que soltarla así pero sí hay que entender que todo es un proceso y que todos merecen estar felices de forma independiente, por más que seamos familia y saber que somos un apoyo, pero que cada uno puede crear su vida solito. Toca enseñarles a Atún. Y él, sí, porque, uy, Atún sí es de verdad. Uy, qué man tan pegado. Y sobre el dinero, ¿sí? Sobre el dinero, siento que cuando uno tiene mucho dinero, también te genera una responsabilidad de cumplir lo que te está exigiendo como el estatus mismo de tener el dinero. ¿Me hago entender? El no tenerlo me puede permitir trabajar en mí mismo y en explorar otro tipo de cosas. Digamos que estaba pensando eso cuando estabas hablando de los muchachos elegantes, digo elegantes, no guapos, grandes, de camisa blanca que tocan guitarra y sin bandera. ¿Sí? Sí. Estaba pensando en eso y dije, claro, si de pronto uno tiene todo tan fácil, pues no se cuestiona más allá de su propia belleza. No es que seamos feos, estamos bien. Por eso nos cuestionamos tanto. Sí. No, eso no es para decir, no, claro, como no está, no. Pero pues como que le permite a uno explorar un poco más. Sí, la belleza es subjetiva, eso no tiene nada que ver. Pero gracias por hacer parte de este experimento, de poder abrirse. ¿Tú qué piensas? No me has dicho nada. No, estaba escuchando. Es que a veces yo soy así como que me quedo escuchando y armo las imágenes en mi cabeza. Y haciéndome la imagen de Atún haciendo... Pues no, se ha coincidido con bastantes cosas de las que tú dices. Las decisiones que tomé fueron como más bien pensando en una realidad muy corta. Por eso cuando dijiste la parte del tiempo, yo, bueno, listo, perfecto. Rápido. Check. Entonces, yo sí, check. Entonces, no, pues sí, estoy coincido con casi todo lo que dijiste. Por 2. Bueno, pues sí es importante también valorar todas las opciones y de que entendamos que podemos aprender mucho en el camino. Entonces, sigamos escuchando esta linda música que en verdad nos hace reflexionar, que nos puede hacer pensar más allá de simplemente esos sentimientos negativos, sino entenderlos y poder entender cómo nos sentimos a través de eso. Ok. Pues bueno, toco. Te lo recomiendo. Oye, háblanos, ya que tenemos esto aquí, háblanos un poquito. Yo sé que la portada la hizo Valeria y de pronto vamos a tener la oportunidad de hablar con ella después, pero quisiera saber tú qué ves aquí, o sea, cómo fue la concepción del diseño. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió exactamente el diseño? Pues salió de la carta del tarot del sol. Entonces, no sé si ustedes lo saben, pero yo leo tarot, estoy aprendiendo. No sabíamos. Entonces, tengo una concepción clara de qué significa cada carta. Y me acuerdo que cuando les hablé a mis amigos Purple Mate y Valeria Tamayo acerca de que quería hacer esta casa llamada Fuera hasta el Sol, cuando hice el grupo, que de hecho ni siquiera se llama Fuera hasta el Sol, sino Fuera hasta el Sol. ¿Fuera? Yo dije como pues bueno, la carta que se me vino a la cabeza fue obviamente la carta del sol, entonces la puse como portada, pero mi idea de la portada era algo completamente diferente hasta que Valeria dijo como no, pues interpolemos un poco de lo que significa esa carta a la canción, porque al fin y al cabo el sol en el tarot, la carta del sol es la carta más positiva, muestra claridad, muestra luz, todo lo demás, pero también hay otras cartas que están ahí como medio complementadas. Por ejemplo, la carta de la muerte, que es básicamente la calavera. O también, si no estoy mal, el 7 de espadas, que es una persona en una camita como llorando. O sea, entonces, claro, esas dos últimas cosas yo no se las apliqué directamente diciéndoselas a Valeria.
no sé ella cómo hizo para encontrar el camino para hacerlas. Ujú. Pero cuando yo las vi, yo dije como, es que tú hiciste exactamente lo que significa la canción si la trasladamos como a esta parte de la visión del tarot. Ujú. Entonces fue así como salió, como por eso la parte de abajo, como que afuera está el sol, tiene un poquito parecida Ah, sí, a la letra de la letra, como la fuente del tarot. Sí. No sé cómo lo hizo Valeria, pero le quedó increíble. Ujú. Entonces, pues básicamente fue eso. ¿Y los girasoles? Los girasoles hacen parte de la carta del sol. Ah, ok, ya venían. Sí, Ya venían. Claro, porque los Ah, girasoles se girasol. recargan Girasol. mirando al sol. Girasol. Vea pues. Vea pues. ¿Y cómo fue esa llegada al tarot? Yo pensé que eras más de astrología. Yo antes pensaba que era también más de astrología, pero creo que soy más una chica tarot. No lo sé. Pero fue básicamente porque tenía una amiga que en pandemia me leía mucho las cartas mientras ella iba aprendiendo. Posteriormente ella de cumpleaños me regaló la baraja y un libro. Empecé yo, luego perdí las cartas como por un año y luego las volví a retomar, esta vez como con una percepción y una vista diferente. Y creo que eso me abrió como un campo de, ¿cómo decirlo?, como de entendimiento bastante diferente. Entonces eso también ha sido muy interesante, como que no soy agnóstica, entonces finalmente no me entrego total y fervilmente a ningún tipo de pensamiento, pero me gustan ese tipo de cosas que te alimentan de alguna manera. El No sé si espíritu. puede llegar a ser psicosis religiosa, no lo sé, porque incluso psicosis religiosa pueden tenerlo hasta los católicos, hasta los cristianos, quien sea, pero como que elaborar esa cosmovisión de algo que no entiendes y algo que es más grande es algo a lo que yo siempre digo como me gusta. De donde venga, me gusta, me parece interesante y el tarot es una manera chévere de mirarlo. Pero eso también lo mezclas con la espiritualidad por parte de tus raíces indígenas, tal vez, o van por separado, como lo Yo siento manejas? que van por separado, en especial porque, pues de alguna extraña manera, mi abuelita, al mismo tiempo que tenía como muchas creencias cosmológicas, sobre todo como de agüeros y medicinas y comidas, más yendo hacia la parte indígena, al mismo tiempo el pueblo de donde ella viene es muy religioso, es muy católico. Entonces ella era muy férvil creyente, por ejemplo, de la Virgen. Entonces sí, como que existía como esa intercorrelación dualidad, que al sí. fin y al cabo como que al fin y al cabo es como las consecuencias del ayer, como dice mi canción, como consecuencia de la colonización, como que muchas particularidades suceden con sectores indígenas que se convierten muy férviles creyentes en catolicismos, pero que cuando tú miras más atrás tienen que ver mucho como con el hecho de que ellos quisieron tapar con una creencia religiosa aceptada otro tipo de cosas que ellos a los que le seguían rindiendo tributo, por ejemplo la Virgen de Guadalupe. Sí. Que la Virgen de Guadalupe en realidad fue como un pequeño invento que hicieron los indígenas para poder seguir alabando a una diosa, pero bajo el nombre de Virgen, pues para que los dejaran. Vea cositas que no sabíamos. Y pues quiero agradecerte muchísimo por haber aceptado la invitación, por No. acompañarnos aquí en Entonados Podcast. Muchísimas Gracias a gracias por todo lo que haces, por el arte que haces y por ese pensamiento que tienes acerca de la misma vida y de la música, como ese concepto de romper un poco los esquemas también de lo que podría esperarse y hacer realmente lo que eres. Entonces, muchísimas gracias por eso. Quiero agradecerte por eso, por hacer arte y por seguir. Y espero que sigamos coincidiendo en muchísimos espacios. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ania. Gracias a ustedes. Gracias, Julián, por acompañarnos. Gracias, Andrea. Gracias, Felipe. Muchísimas gracias también a mi papá, que está afuera acompañándonos. El que resuelve. sí. El que resuelve. Alguien El que tenía resolver, resuelve. claro. El adulto responsable. Y ya, ¿algo más por decir? No, nos vemos en el siguiente capítulo. Listo, nos vemos en el siguiente capítulo de Entonados Podcast. Chau, 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 chau. Y vayan a escuchar la canción. Vayan a escuchar la canción. Chau. Entonados Podcast.